Hola, feliz noche. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Entrenos Terapia, el primer programa que tenemos después de haber celebrado nuestro primer año de transmisión. Y como es este primer programa, queríamos que fuese importante, imponente, necesario, siempre llevando a ustedes las respuestas a esas inquietudes que tanto nos han planteado, que nos piden, cuando se comunican con nosotros a través de nuestras redes, y hoy es un día de esos. Hoy vamos a hablar sobre una mirada sistémica a las pérdidas. Y como invitada especial tenemos a María Moreira, que es formadora y consteladora en terapia sistémica. Fue mi profesora, mi formadora, y hoy tengo el gusto de compartir cabina con ella para iniciar, porque fíjense bien, es iniciar un acercamiento a la mirada sistémica, porque cuando nos introducimos en ese tema es profundo, es interesante, es apasionante, que quizás da para mucho. Así que yo estoy feliz de poder dar la bienvenida a María Moreira, a nuestra invitada desde Venezuela, desde el estado de Aragua, para compartir estos minutos con ustedes acerca de una mirada sistémica de las pérdidas. Bienvenida, qué gusto y qué alegría tenerte. Gracias, Yelexi, por invitarme a tu programa, a ti, a Mariana, por esta invitación que me da mucha ilusión de poder compartir con tu audiencia un poquito de lo que uno en el transcurso de su vida pues ha logrado comprender y que esa comprensión pues pueda servir a quien la necesite en este momento y que va a estar escuchando este programa. Gracias a todos los que van a escuchar y están en vivo y también agradecidas a todos los que van a escuchar posteriormente el diferido, que también resuenan con este tema. ¿Okay? Así es, así es. Entonces, el tema es una mirada sistémica a las pérdidas, y ese es el tema que vamos a abordar en estos minutos, y que tiene mucho que ver desde esa mirada del sistema familiar, desde esa mirada de vernos como parte de un todo, pero que somos también esa parte de comienza en nosotros desde esa vida dentro de nuestro sistema nuclear, que es nuestro sistema de origen. Y María, ¿qué sería como para dar inicio? ¿Qué sería lo sistémico? A que cuando hablamos de una mirada sistémica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Así como para poder entrar para quien no conoce, para quien nunca ha oído hablar de lo que es la terapia sistémica, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, en principio, y eso lo cuento como parte de mi propia experiencia, uno se ve a veces como una unidad independiente, así que uno siente y piensa que todo aquello que uno hace en la vida pues no tiene grandes repercusiones en el resto de las personas con las que estás. Nosotros todos somos parte de un sistema, nosotros nacemos dentro de un sistema familiar donde hay un padre, una madre, unos hermanos y una familia. Pero más grande a eso estamos dentro de otro sistema, que es el tema comunidad, el tema país, el tema humanidad, el tema mundo. Así que no nos escapamos de ser parte de ese entramado de energía, de fuerzas, de personas, que cualquier movimiento que nosotros hagamos repercute, tiene resonancia primero hacia lo más cercano que tenemos, que es nuestra familia, que son nuestros hijos y han estado casados. Cualquier movimiento, cualquier actitud, cualquier decisión impacta en primera instancia a lo que tenemos más cerca, que es nuestro sistema, que puede ser nuestro sistema nuclear, como les dije, papá, mamá y hermanos, si todavía vivo dentro de ese sistema, o mi sistema actual, si ya he formado un sistema con mi esposo y mis hijos. Entonces, lo sistémico es entender que somos parte, un eslabón dentro de un sistema y de un entramado donde todos trabajan por un fin común, como lo hacen los sistemas, una empresa,
un colegio, todo eso son sistemas. Un país es un sistema, nuestro propio organismo es un sistema. ¿Okay? Y todo trabaja en un fin común. Ok. ¿Y cómo llegó María Moreira a la terapia sistémica? Bueno, yo de carrera original soy ingeniero de sistemas. Siempre Ok. digo que me gradué como ingeniero de sistemas y trabajé en mi área, pero posteriormente mi vocación esencial, la que traía mi corazón, era trabajar más con la parte psicológica y por muchas cosas que tienen que ver también con el deseo uno de satisfacer a sus padres, y a veces hasta en esa lealtad terminé siendo ingeniero de sistemas cuando mi vocación era psicólogo. Pero los caminos siempre te van a llevar hacia donde tienes que caminar. Y Mm. terminé después estudiando terapias, estudiando lo holístico, estudié psicoorientología, medicina tradicional china, numerología, angiología, o sea, me fui por toda esa rama que era mucho más holística y terminé en constelaciones familiares, que fue donde mi, creo que mi inconsciente se dio cuenta de muchas cosas Que que ahí estaba, claro, que ahí había más significado. y que fue muy rápido para mí también hacer clic y soltar cargas que yo hasta ese momento había llevado y que no entendía de dónde venía. No tenía una Ah, explicación para ellas, entonces ese momento es en el que me doy cuenta que llevamos una gran responsabilidad, cargas, lealtades invisibles a nuestro sistema familiar, que tenemos formas de ser, formas de actuar, de comportarnos, y que todo eso viene determinado por la historia familiar de mi padre y de mi madre, porque bueno, al final estoy hecho de ellos dos, y de sus historias y de sus formas de vida. Entonces, en ese momento justo es cuando me doy cuenta que esta es una terapia o es un abordaje que funcionaba, que era rápido los resultados, porque bueno, también hay que entender que nosotros cuando tenemos un conflicto, queremos que las cosas también se hagan de una manera mágica, a veces buscamos claro. herramientas, buscamos a alguien que nos salve y buscamos eso. Y puedo decir hoy que finalmente uno, nadie te ayuda, tú eres el único responsable de hacer tu propia sanación. Tú vas a tener guías, herramientas, procesos que solamente vas a poder transitarlos tú para poder hacer la sanación. ¿Okay? Si Entonces, hay algo, bueno, si hay algo que yo puedo decir que aprendí en esta formación que hice con la Escuela Integrativa del Ser, de la mano de María Moreira, fue el aceptar, en realidad el asentir, ¿no? Porque como esto que estás diciendo, ¿no? Es poder mirar y poder mirar con respeto y poder mirar y asentir quizás ese conflicto que está llegando a mí, cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta poder decirle sí a cada situación, porque podemos tener esa idea de que las cosas buenas sí y las cosas no tan buenas rechazar, ¿no? Excluir, dejarla a un lado. Pero para eso sería interesante que pudiéramos conocer qué es una constelación familiar. ¿Cómo es esto de que sí, como dice acá, padre y madre somos de ellos dos, somos 50 mamás y 50 papás, pero ¿qué tiene que ver eso con mi situación actual y cómo la constelación familiar entonces me convoca a yo poder mirar con aceptación, con amor y respeto lo que la historia que ha traído mi familia? bueno, primero un poquito hacer una aclaratoria de qué van las constelaciones familiares y sistémicas, porque estas constelaciones pueden ser aplicadas a cualquier sistema. ¿Okay? Trabajamos mucho la parte personal con las constelaciones familiares porque entendemos que todo lo que somos viene de un sistema del cual somos parte. Independientemente del lugar donde estemos ubicados físicamente, seguimos y tendremos siempre la energía de nuestro sistema, de ese padre, de esa madre, así a veces no me gusten, así yo los rechace, así los ame, seguimos siendo parte del sistema porque no nos podemos desligar, que era lo que hablamos antes. Entonces somos seres sistémicos, pertenecemos a un sistema. Una constelación familiar es un abordaje que trabaja la parte biológica, psicológica y energética.
Es un abordaje entonces biopsicoenergético que busca su origen en el conflicto de la persona que busca esta ayuda a través de una constelación familiar, busca llevarlo a un movimiento sistémico donde pueda aquel recuerdo que quedó grabado en nosotros, que puede haber sido, y hay tres fuentes desde donde nosotros grabamos patrones, programas, que pudieron haber sido tanto de nuestra biografía y nuestras experiencias en esta vida, pudo haber sido también dentro del vientre materno, porque grabamos durante 9 meses un mundo en el cual también creemos que ese mundo somos nosotros, por eso es tan importante la madre en nuestra historia, y también podemos traer programas ya de nuestros ancestros, personas que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y todos estos que nos antecedieron. Entonces, cuando vamos a una constelación, lo que vamos a veces es a buscar el embrollo sistémico, como lo llaman acá, o el nudo donde el amor se traba, donde la fluidez del amor se traba. Bert Hellinger es el creador, fue el creador de las constelaciones familiares, y muy sabiamente y después de mucha experiencia, él se da cuenta que nosotros somos fieles a un amor infantil y arcaico que nos hace repetir sin ningún tipo de cuestionamiento todo lo que ha sucedido anteriormente en nuestra vida. Como vivió mi mamá, entonces yo vivo muy parecido a ella. Cómo ha vivido mi mamá el amor, o mi padre el amor, o mi padre la abundancia, o mi padre la opción de trabajo. Y yo me hago leal a eso sin cuestionarlo. Es un amor infantil y arcaico. Sí, lo que se denominó el amor ciego. El amor ciego, el amor infantil, el amor de niño. Entonces, claro. Bergelinger propone los órdenes del amor. Él dice, los sistemas familiares o los sistemas en general están basados en 3 órdenes, que quien respeta esos 3 órdenes es una persona que puede estar ubicado en su lugar en la vida, donde no está haciendo responsabilidades de otra persona, donde tiene fuerza para estar y realizar sus proyectos. Y estos 3 órdenes hablan de la pertenencia, de la jerarquía y el dar y el recibir. Esos son los 3 órdenes que nosotros, como consteladores, vamos a mirar dentro del campo, ¿verdad?, de la persona que nos consulta, para ver cuál de esos órdenes está roto, se rompió en algún punto, donde quizás se excluyó a alguien por miedo, por pena, por vergüenza, por cualquier razón, donde quizás al excluir a esa persona se crea un vacío y otro viene y sustituye ese vacío, asumiendo roles que quizás no le corresponden, y donde el dar y el recibir se dio mucho o se recibió poco, y hay una descompensación ante la vida. Entonces, lo que vamos es a mirar un poco eso, porque casi todos nuestros conflictos vienen de estar rompiendo o cualquiera de estos 3 órdenes. O estoy excluyendo algo o alguien en mi vida, o estoy haciendo un lugar que no me corresponde, o estoy dando más de lo que tengo que dar, o estoy recibiendo poco. Entonces, allí ese tipo de cosas se reflejan mucho en nuestra poca capacidad de amar, en nuestra poca capacidad de conectarnos con el dinero y la abundancia, en la fuerza, en no tener a veces fuerza para hacer los proyectos. Así que hay mucho, nuestras enfermedades. Así es. Y también pues en el tema que hoy hemos elegido, porque bueno, nosotras hemos conversado y es una temática que da para mucho, para revisar, para conversar, pero elegimos en este mes las pérdidas, ¿no? Y partiendo de ese amor ciego, ¿no? ¿Cuánto soy yo capaz de dar ciegamente, de desprenderme o hasta de ceder por por alguien de mi familia, siendo fiel, sí, eso, mirando con fidelidad a alguien de mi familia, y entonces empiezo a ver o empieza a ver las pérdidas.
Pero, ¿qué implicaciones entonces tendrían las pérdidas en general? Porque la pérdida, podríamos llamar pérdida a varias situaciones, ¿no? Podríamos llamar a pérdidas emocionales, pérdidas económicas, pérdidas de la vida, en fin, ¿no? Las pérdidas en general como algo que se me quita, que se va. ¿Qué implicaciones podrían tener entonces las pérdidas en todo esto que nos está explicando sobre la ruptura de las órdenes, el desequilibrio en ellas y el detenimiento del amor que por naturaleza debería fluir y que en algún punto se embrolla, se anuda y entonces empezamos quizás a padecer estas situaciones? Bueno, las pérdidas, como bien lo dices, pueden estar en muchos aspectos. Y siempre una pérdida va a significar una transformación de mi realidad. ¿Ok? Puedo tener pérdidas de mi relación de pareja, un divorcio puede ser una pérdida, un fracaso, a lo mejor una empresa, el irme a otro país, es crea una sensación de pérdida, de duelo, que hay que duelar. La pérdida física de alguna persona importante en mi vida, por la razón que haya sido, me lleva a reestructurar primero mentalmente mi mundo. Nosotros somos seres que nos hemos acostumbrado a vivir mucho desde la rutina y nos volvemos mecánicos. Entonces, un movimiento de una pérdida y quisiera que lo pudiéramos llevar más a pérdidas familiares, de personas importantes en nuestra vida, porque creo que son las más fuertes y las más duras. Sí, sí. Cuando nosotros tenemos pérdidas, porque, bueno, por el fallecimiento, por ejemplo, de una persona que ha sido muy importante en nuestra vida, primero, entender que era una cosa de la que quería comentar, que depende mucho de nuestra percepción, de nuestra forma de abordar, por ejemplo, la muerte, por decirlo, que es un tema que no se habla mucho, de lo que nosotros aquí, creo que en la parte de Latinoamérica, son temas que no se manejan abiertamente. Sin embargo, todos sabemos que nosotros tenemos un proceso de nacimiento, crecimiento y muerte. Eso está claro. Y que la vida y la muerte son una misma moneda, solo que con dos caras, claro. Pero todo el proceso y la naturaleza nuestra, de todo lo que existe, tiene un proceso de vida, crecimiento y muerte. Solo que piensa que hemos querido y creído pensar que no es así, que no, ni siquiera lo llegamos a pensar. Por lo menos aquí tenemos el concepto de muerte que le volteamos la cara, no queremos verlo, está ahí, pero sabemos que está ahí, pero no le damos el frente porque es un tema difícil de abordar. Es un tema difícil. Sin embargo, cuando una persona lo aborda, lo puede mencionar, lo puede elaborar, y somos conscientes de nuestra finitud, es decir, de nuestra muerte, en que en algún momento va a ser parte de nuestra realidad, en algún momento mi vida va a terminar, ¿no? Eso puede darme fuerza para yo vivir mi vida. O sea, cuando yo estoy consciente de que en algún momento esta vida termina, entonces yo puedo tomar de allí esa conciencia y favorecer la vida que tengo. Entonces, me encantó a mí aprenderlo en un momento de un gran maestro que tuve, decir, cuando yo soy consciente de mi finitud, puedo ser más consciente de la vida. Porque cuando sé que voy a morir, pues puedo darle más fuerza a la vida. Pero sí, nos cuesta mucho hablar de temas como la muerte, como muertes inesperadas, accidentales, incluso personas que han decidido quitarse la vida, ¿no? Entonces, es un tema que lo tenemos todavía allí, al que no queremos darle mucho porque pensamos que puede propiciar, ¿no? Que haya más eventos, quizás, pues, porque se han convertido en un tabú, que al hablar de esto puede motivarse a personas a hacerlo y no necesariamente, se va convirtiendo en un secreto. Eso, ¿no? Se va convirtiendo en un secreto en nuestros sistemas familiares. De eso no se habla. De eso mejor no se dice nada, ¿no?
Correcto. Y fíjate que es tan así este tema que debería ser mirado, creo yo, con más naturalidad porque es parte del proceso nuestro de la vida, que en la cultura, por ejemplo, oriental, tienen un concepto completamente diferente de lo que es la muerte. O sea que ellos lo manejan entendiendo que quien fallece, pues pasa a un estado más bien de liberación, tienen otra mirada, otra forma de abordar la muerte y no lo ven desde el sufrimiento y tanto desde el dolor y el apego. Nosotros aquí en esta cultura pues hablamos poco del tema, no nos referimos mucho y cuando se habla de la muerte, sea de la manera que haya sido, siempre es pararnos frente a ella y ver qué siento o qué pienso yo en relación a ella. Porque lo voy a vivir desde esa creencia y esa forma Así que es. lógicamente voy a ser muy fiel a mi sistema y a mi forma, la forma en la que mi sistema maneja el tema. ¿Ok? Seguimos siendo leales a eso. En mi familia, por ejemplo, se hace misa, se hace esto, se hace aquello, pues seguramente es la manera en la que yo también lo voy a vivir. O se Claro. sufre mucho, o se visten de negro, o tienen un año. Eso mismo es la costumbre, es la creencia. Y por eso Ujú. depende mucho este tema del lugar donde tú habites, de las personas y la manera en que has visto cómo se viven estos procesos a nivel también familiar, colectivo, inclusive del país. ¿Ok? Fíjense que en Ok. México es diferente. En México hacen estas celebraciones del Día de los Muertos. Ellos tienen una creencia totalmente diferente a la nuestra y lo viven desde otra perspectiva. ¿Okay? Tienen una cosmovisión muy diferente a esta que es la nuestra. Pero desde el punto de vista sistémico, ¿qué Ok. significa una muerte? Porque fíjense algo, nadie está preparado para la muerte. Nadie se prepara para la pérdida de una persona importante en nuestra vida. Hay gente que fallece después de una enfermedad y creo que en ese espacio nosotros como sus dolientes nos preparamos un poquito mentalmente Sí. para ese evento que viene ahí. Pero tú lo ves venir, ¿sabes? Lo ves venir. ¿Qué es lo que Sí, pasa hay cuando como, hay un proceso, ¿no? De irse despidiendo, de ver que la persona quizás enferma y enferma hasta un punto en que ya no puede, entonces de alguna manera ya lo va elaborando, diciendo ya necesita descansar, y incluso usamos del verbo, necesita okay, descansar, dejémoslo ir, y como que hay un acompañamiento grupal a la despedida de esa persona. Pero como iba a decir en este momento, ¿cómo es entonces cuando no tenemos esa previa, ¿no? sí. Por ejemplo, es que los casos son diferentes para poder abordarlos, ¿ok? O sea, no hay una única manera de abordar, por ejemplo, si vamos a hablar de muertes inesperadas y accidentales. Lo primero en ese tipo de muertes, todo el mundo queda conmocionado, Claro. sorprendido. Es la primera emoción que aparece allí, la conmoción. ¿Ok? Después todos los procesos del duelo, después viene la ira, la rabia, la depresión, después un dolor agudo y posteriormente empieza ya la resolución de esto, que es la aceptación de que ya no está la persona. Pero en los casos, por ejemplo, vamos a poner un caso, en los casos de accidentes de vehículos, que la persona creo que la muerte también inclusive lo sorprende porque creo que, no sé si ustedes vieron la película de Sexto Sentido, donde la persona no tiene conciencia Conciencia de que ha muerto, sí. de que ya traspasó, para él sigue viviendo de igual manera hasta que reconoce que ya el cuerpo físico no lo acompaña. Entonces, son, así mismo como queda la persona, pues queda también el sistema familiar ante la ausencia de un elemento dentro de ese sistema que era importante o hay que mirar también las vinculaciones de esa persona dentro del sistema, qué tanto impacto puede tener en el resto de ellos, de que los va a impactar,
solo que hay figuras que son básicas, son primordiales y el impacto puede ser más o menos y va a depender mucho de la vinculación del resto de los integrantes del sistema en relación a esa persona que es la que desaparece. ¿Okay? ¿Qué hace el sistema por supervivencia? ¿Qué hace la familia por supervivencia cuando muere un padre, una madre, un hermano o un hijo? ¿Qué hace? Se reacomoda. Tienen que hacer un reacomodo después de vivir la conmoción, la sorpresa. ¿Tiene alguno, que es lo que quería un poquito explicar? Porque si, por ejemplo, fallece un padre y hay un hijo, ese hijo va a sentir la necesidad de tomar las riendas y de ocupar el lugar de ese padre. Ahí es cuando comienza el desorden. Y quiero hacer la salvedad, porque una cosa es que nosotros como hijos podamos asumir y ayudar al sistema, quizás proveyendo de manera material lo que el padre a lo mejor podía hacer, dando lo que el padre daba desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista energético y emocional, ese padre no puede ser sustituido por nadie. Escuchamos a veces, querida María, cuando muere un padre, dice ahora al hijo mayor o algún hijo, algún varón de la familia se le dice ahora tú eres el hombre de este hogar, ¿no? Es ahí donde empieza el embrollo, porque es como si ahora te toca a ti ocupar este lugar, ¿no? Ahora lo vas a llenar tú. Y creo que esos zapatos quedan grandes, ¿no? Para un chico, para de cualquier edad, tener que llenar el lugar de un padre o de una madre, ¿no? Correcto. Entonces, fíjense el peso, y ahí se rompe en estos tres órdenes de los que comenté anteriormente, se estaría rompiendo el orden de la jerarquía, porque aunque yo quiera ocupar el lugar de mi padre, jamás voy a llenar ese espacio. Porque lo puedo hacer, vuelvo y repito, desde una manera de llenar el espacio desde el punto de vista material, pero energético y emocional, ese padre sigue estando allí, es energía, ese lugar no lo va a ocupar nadie porque uno es único, dentro de este entramado somos únicos. Así que no somos fichas que nos podemos mover y poner aquí y allá, porque mi lugar es de hijo, y ese es mi lugar, y ese será siempre mi lugar frente a un padre y una madre. Entonces, cuando yo me coloco en un lugar de padre, me toca ser de pareja de mi madre y de padre de mis hermanos. Ahí ya hay un embrollo sistémico. Ahí está un embrollo sistémico y comienzan los conflictos de los hermanos con este hermano y de la mamá con él, y la persona que ocupa ese lugar, pues se le hace un poco imposible hacer su propia vida, porque bueno, ya tiene una familia. Es a nivel inconsciente, es a nivel psicológico lo que se sucede digamos, en estos casos. Antes de continuar, quiero saludar a Zoraida, que nos dice felicidades, gran invitada. Mis saludos también a Francesca, que nos saludó hace, Francesca Piñero, que también nos está saludando y nos está escuchando. Así que bueno, ellas son seguidoras del programa y de todos los programas de Conexión Plus Radio. Y bueno, están acá atentas escuchando todo cómo se va entramando la situación, ¿no? Y entonces ese chico que es colocado para ocupar el lugar de papá se queda de manera inconsciente como padre de sus hermanos, y lo hemos escuchado mucho en Venezuela, no, yo me hice la mamá o el papá de mis hermanos. Y quizás también la pareja de papá o la pareja de mamá, de forma inconsciente. Y es ahí donde aparecen esas situaciones donde, bueno, ¿por qué será que yo no consigo establecerme en un hogar? ¿Por qué será que yo no consigo una pareja? ¿Por qué será que yo no puedo tener hijos quizás, no? Empiezan a aparecer diversidad de inconvenientes y de situaciones, de embrollos, que como son inconscientes, como no están mirados y no están, digamos, traídos a la hora, a la conciencia, entonces se empiezan a repetir allí, como digo yo, tocándonos a la puerta hasta que le abrimos y los vemos. Así es.
Fíjate que otro caso interesante es el tema de los suicidios, porque también hablando de estos temas, que yo sé que son temas a veces difíciles de abordar, porque a veces los tenemos ahí al frente, pero no queremos mirarlos. Así Fíjense es. que en épocas pasadas, cuando las personas se suicidaban, normalmente se registraban era como accidentes. Ujú. El suicidio quedaba oculto a nivel sistémico, el sistema decía que es una vergüenza, es una pena, desde el punto de vista hasta religioso era condenado quien se suicidaba y quedaba tapado. Nadie hablaba de esta persona, nadie miraba a esta persona, era un pecado, inclusive, vuelvo, repito, desde el punto de vista religioso. Quedó como un alma en pena, también se decía, ¿no? Que es un alma en pena ahora, ¿sí? Entonces, estas personas, cuando no han sido lo que hablaba del primer orden del amor, esta persona queda excluida del sistema, queda oculta, más nadie habló de ella, más nadie se acordó de su historia ni de lo que significó para el sistema. Pero ¿qué pasa? Eso, como somos energía, la energía sigue y se sigue transformando y nunca se pierde. Eso quedó allí, en una memoria de nuestra familia. Entonces, posteriormente aparece quien de alguna manera quiere, desde ese amor infantil y arcaico, es como cuando somos niños, esas almas puras que todavía estamos en conexión con esos espacios y estamos mirando todo lo que ha pasado en el sistema y nos quedamos mirando a ese ancestro triste, Ujú. solo, abandonado, que nadie mira y uno por amor, es como si le hiciera una cierta promesa. Yo voy a tratar de hacer que te miren con respeto, con dignidad, con amor. Y se repite la historia con este descendiente que puede ser nieto, bisnieto, ¿okay? Y lleva un destino muy parecido a aquel, pero no es porque él quiera hacer eso, sino por esa promesa de amor que muchas veces hacemos desde esa conciencia y cuando llegamos al adulto, pues lo que hacemos es replicarla para que se pueda mirar. Es como si le diéramos una próxima oportunidad a esta persona, pero con nuestra vida. Ahí hay una Ujú. implicación. Eso es lo que llamamos Ujú. nosotros implicación. Este descendiente se implicó por Ujú. arrogancia o por compensación, le dice a esta persona, yo también voy a sufrir como tú, yo también voy a ver este destino. Entonces una persona, por ejemplo, que se suicida, pues, podría estar mirando a alguien del sistema familiar que se pudo haber suicidado 2 o 3 generaciones atrás o más, y él se hace leal a esa persona para que pueda ser vista y mirada. También, otra Y forma quiero de... aclarar que esto no es que nos sentamos a decidirlo, es algo que lo hacemos desde nuestro inconsciente, que nos une a todo el árbol genealógico de nuestra familia, y de manera inconsciente elegimos, tomamos esta decisión. Pero no es algo que yo me siente y diga, bueno, mi vida va a ser tal cosa, ¿no? Sino que lo hago de una manera así, un amor ciego, inconsciente, que no está decidiéndolo digamos, de forma plena, sino que se repite porque nos implicamos. Le hicimos esa promesa inconsciente a alguno de nuestros ancestros. Entonces, eso también, y otra forma de implicarme, por ejemplo, desde un suicidio, ojo que pueden ser muchas las opciones, solamente estoy poniendo algunas, es si en el pasado, en nuestra historia, alguien asesinó a otra persona o cometió una falla contra otra persona, pero no lo reconoció, no reconoció su falla, entonces es como si esta persona, este descendiente, mira a ese asesino o a esa persona que cometió la falta y que no la reconoció y él paga, ¿ok? Paga por lo que tenía que haber pagado el ancestro. Ojo, y esto es importantísimo, a nosotros como niños y como descendientes no se nos impone esto, no se nos Ujú. dice, bueno, tú tienes que llevar esta carga. No, no, es nuestro amor infantil
y ese amor que hace que nos entreguemos y entreguemos inclusive nuestra vida, nuestras formas de vivir para poder ayudar a ese ancestro. Pero ellos, lo más increíble es que nuestros ancestros no lo quieren, no quieren eso, no quieren eso, ellos quieren que nosotros seamos felices desde el adulto, ojo, desde el adulto. Por eso es que nosotros aquí en Constelaciones tratamos de llevar y transformar ese amor infantil y arcaico en un amor que sea adulto. Porque un amor adulto es un amor que te permite estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora, disfrutar de tu vida, hacer lo que tienes que hacer. Pero nosotros somos seres que vivimos mucho en el pasado y aparte que vivimos mucho en el pasado, también elegimos el sufrimiento. Qué increíble. Nos gusta más estar desde el sufrimiento que desde la alegría. ¿Por qué sucede esto? Porque estar desde el sufrimiento nos hace pertenecer a la familia, tenemos mucha cultura de sufrimiento y pocos son los que son felices o pocos son los que buscan la felicidad. Entonces, eso es algo que se ha visto a nivel sistémico, que cuando yo sufro, pues me parezco a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, porque ellos están desde esa creencia de que la Soy vida fiel. es para sufrirla, ¿entiendes? Entonces, yo Así es. también la sufro. Así, empiezo a ser fiel a eso sin darme cuenta, digamos, de algo ciego, empiezo a serle fiel y a decir, si yo quiero pertenecer, entonces desde esto, ¿no? Si ha sido una familia que ha sufrido, yo también, pues, soy fiel y sufro. Así es, así es. ¿Y Entonces, qué podemos hacer entonces acá, compartiendo con la audiencia? ¿Qué se puede hacer entonces cuando yo digo, bueno, ok, ¿y cómo puedo saber si yo estoy viviendo desde un amor ciego? ¿Cómo puedo saber si yo estoy siendo fiel a algo que desconozco? pues eso precisamente es lo que aborda las constelaciones familiares, porque se hacen movimientos con representantes que pueden ser personas o pueden ser elementos donde se trata de que el inconsciente se puede expresar. El inconsciente, yo puedo decir que yo estoy consciente de un 5%, fíjense ustedes la magnitud, 5% de lo que yo hago es, de mi vida, tengo conciencia de ello. El otro 95% de lo que hago ya es mecánico, ya es inconsciente. Yo puedo decir que a lo mejor yo no tengo esto, pero cuando voy a mi proyección del inconsciente me doy cuenta a quién yo estoy siendo leal, a algún ancestro que a lo mejor vivió y sufrió, y yo también le digo, es como decirle a él, yo igual que tú, yo sufro igual que tú, yo muero igual que tú, pero eso son solo frases donde me hacen entender que hacer la liberación, en este caso tendríamos que hacer una especie de liberación a nivel de una constelación, donde se le pueda decir, por ejemplo, a esa persona o a ese ancestro que quedó como con algo que no se terminó de hacer, con una tarea que él no pudo terminar de hacer, decirle con mucho respeto, te miro, te veo, con mucho respeto, te dejo con tu destino y me quedo con mi destino. Yo soy pequeño y tú eres grande. ¿Okay? Tú eres tú y yo soy yo. Así yo ubico un poco la energía de ese ancestro, te doy las gracias y te entrego mi lealtad, te entrego mi compromiso de eh, sufrir, sufrir por ti, por ejemplo, si fuese ese caso. Eso se puede hacer desde un movimiento sistémico. ¿Qué pasa en ese momento? Ese ancestro, pues, se libera, te dejo ir en paz y me quedo yo en paz en mi vida, tú en la muerte, yo en la vida. Entonces, fíjense lo que hacemos en ese momento con estas frases que son sumamente sencillas, pero que ordenan, colocan a cada uno en el lugar y uno se pone hacia la vida, mirando hacia la vida y dejando de estar tanto mirando ese pasado que ya no vamos a cambiar,
que ya no vamos a cambiar. Tenemos que aprender a sentir a la historia de cada una de nuestras familias y hacer lo mejor que podemos hacer desde ese estado adulto con lo que tenemos, para poder darnos mejor a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros proyectos. Entonces, eso es básicamente lo que podríamos hacer en una constelación. Y no me quiero ir antes de que terminemos este caso, porque también hay mucho dolor y mucha implicación, intrincación con las pérdidas de bebés. Esto es importantísimo Sí, también. sí, justo, fíjense que estábamos en una conexión tan bonita, porque yo estaba, mientras hablabas de esto, yo estaba pensando en las personas que he atendido desde la terapia gestal, pero que me han referido, por ejemplo, que son, nacieron después de una pérdida, ¿no? Nacieron después de un aborto espontáneo, inducido, bueno, desde diferentes formas, pero justo hay unas características específicas cuando una persona nace después, y yo lo he visto, yo lo he empezado a ver como que hay ciertas situaciones comunes que suceden, ¿no? Que no es para, no estoy diciendo para nada que a todo el mundo le pase igual, pero sí hay ciertas situaciones que son comunes cuando una persona ha nacido después de que no ha nacido un hermano o que se ha perdido un hermano en la familia. Entonces, como lo he estado viendo, yo justo era mi siguiente pregunta, decir, y bueno, ¿y cuando se trata de pérdidas, por ejemplo, de abortos, sea cualquier tipo de ellos, qué sucede allí? Bueno, para nuestro inconsciente familiar y personal, esa fue una vida. Fue una vida. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos esa, lo digo también, y lo personal, que no teníamos esa conciencia de saber que si un bebé intenta llegar a la vida, tiene un latido dentro de nosotros como madre, ya está allí, o sea, ya existe, está ahí dentro de nosotros. ¿Qué pasa? A veces están los abortos donde la madre eligió, y por eso creo que es tan importante para nosotros darle las gracias a nuestra madre por habernos permitido la vida, porque es ella la que dice sí, porque es la que nos lleva Sí, dentro de su vientre 9 meses. Así que eso es un regalo que no podemos pagar, ¿ok? La vida. Ella pudo haber elegido que no, y sin embargo dijo exactamente. sí, Nos con dijo todas sí sus, y nos hizo vivir, así es. con todas sus carencias, con todos sus traumas, con todo, porque era un humano, las madres y los padres son seres humanos, igual que nosotros, que también tienen sus cargas familiares y sus cargas energéticas que también les tocó vivir. Entonces, una madre también puede elegir decir que no. Ujú. Si la madre elige que no desea el bebé y se practica un aborto, ese bebé queda en el campo energético de esa persona. Y la va a acompañar. Entonces, a veces son madres que se quedan como mirando a ese bebé por el sentimiento, especialmente a veces de culpa, de pena, de muchas emociones que puedan quedar de Ujú. tristeza, porque no vamos a cuestionar por qué lo hizo, pueden ser muchas las razones, Muchas las pero razones, sí, claro. si la decisión está tomada más de parte del padre, el bebé se queda acompañando al padre. Entonces, fíjense ustedes que esto queda en los campos, pero sigue estando allí. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son las implicaciones sistémicas? Los hijos futuros o los hijos que vienen después de un aborto, por ejemplo, pueden estar mirando inconscientemente a ese bebé que no llegó, pero que está ahí, sigue estando ahí en el campo. A veces en las constelaciones y en las formaciones hay gente que dice, yo soy la hija mayor. Y, oh sorpresa, cuando se dan cuenta que su mamá tuvo una pérdida antes que esta persona. Así que desde el punto de vista del orden, de la jerarquía, No, no eres la mayor, eres la segunda. Entonces, eso ya causa un impacto, inclusive en nosotros mismos, porque nos toca reconocer que alguien antes de nosotros intentó vivir y no pudo llegar, pero eso no significa que no lo podamos reconocer. ¿Ok? Reconocer. La madre en estos casos
tiene que hacer un trabajo de liberación de ese bebé. A veces se hacen psicomagia, rituales psicomágicos, se hacen algunas técnicas también de constelaciones, o sea, hay muchas herramientas para poder que esa alma se eleve. Ella también tenía un propósito, ¿ok? Yo creo que todas las muertes tienen propósito. A veces no las entendemos, pero la muerte tiene un sentido, deja un sentido y un mensaje para el resto de la familia, de la manera que haya sido. Vamos a buscar el mensaje, la información detrás de ese evento. Un evento que les tocó vivir a todos en la familia, y en este caso le toca vivir a la madre, entonces tiene que revisar dentro de sí qué mensaje está diciendo este bebé, o que se fue por voluntad, o que yo de alguna manera pues practiqué el aborto y me quedo con esa información. Entonces, otra cosa interesante para esto es que a veces, y ha ocurrido mucho, que hay parejas que han tenido pérdidas por noviazgo, durante el noviazgo, y bueno, no trascendió porque parece que, según las constelaciones familiares, y ojo que todo lo que digo no es una verdad absoluta, ¿ok? Cada quien lo va a mirar y va a escuchar y va a resonar con lo que le parece. Y tiene que Pero ver con lo particular, ¿no? De cada sí, historia familiar. sí. Entonces, cuando se ejecuta un aborto en una pareja y luego termina, es casi siempre parte de lo que sucede cuando en una pareja hay una pérdida. Casi siempre termina diluyéndose la relación, pero seguirán siempre unidos a través de ese niño muerto. ¿Okay? Seguirán esas parejas porque no deja de estar, no deja de estar ese vínculo que los va a unir, aunque no se hayan casado después, aunque no hayan concretado nada, pero queda un vínculo entre ellos. Es importante tenerlo consciente, sanarlo y desconectarse de esa energía, bueno, devolviendo a ese bebé, devolviéndole la paz, pero estos niños casi siempre quieren que la madre, en especial la madre, los mire y los reconozca, Ajá. reconozca que existieron. Y, Eso y, era parte y que también. le den su lugar, que pueda ocupar el lugar que merece en todo el sistema familiar. Es como ese reclamo, ¿no? Bueno, yo existí, yo existo y quiero mi lugar. Y quiero que mamá me mire o que papá me mire, que yo estoy, que sí estoy, y incluso que él pueda nombrarse, ¿no? Que pueda nombrarse, que pueda tener acá nos dice Francesca, escuchándolas me hago consciente de las pérdidas tan seguidas y cercanas que he pasado en este año, incluyendo justo la pérdida de un bebé muy esperado por mi familia, hijo de un primo. Bien, Francesca, pues en el caso particular de tu familia, ¿cómo podemos acompañar a Francesca, María? Ella dice acá que ha tenido recientemente pérdidas seguidas y cercanas, pérdidas de personas, me imagino, de familia. Bueno, ahorita pienso con todo lo que pasó ahorita con el COVID, creo que muchas familias sufrieron y sintieron la presencia de la muerte en ellas, un poco para transformar la dinámica. Y luego dice, la pérdida de un bebé muy esperado por mi familia, hijo de un primo. Bueno, el tema de las pérdidas fue un tema que también tenemos que mirar con respeto cada cosa y cada historia de cada quien. A veces hemos querido tener hijos y los hemos esperado con añoranza y luego no llegan a la vida. Hay que mirar un poco más a fondo Mm. qué pasó, qué pasó la madre o el padre, qué hay detrás de que ese bebé tomara la decisión de no llegar a la vida, porque también pudo haber sido una decisión y creo que hay una valoración. El sentido de cada cosa es que es poder entender que esa muerte también tiene un trasfondo, tiene algo para mirar, especialmente en los padres. ¿Qué está pasando allí? ¿Por Mm. qué
¿qué está pasando? Porque a veces uno desde afuera, tú puedes decir algo, pero en el inconsciente hay otra información. ¿Okay? Y el bebé solo eh, apareció un tiempo, fue amado, fue añorado, pero no, no se llega a concretar. ¿Qué es lo que está pasando? Hay cosas mucho más profundas que habría que mirar allí. Obviamente no me atrevo a dar ningún tipo Claro. de razón, pero sí habría que trabajar ese tema y sobre todo de las pérdidas, de los abortos, de los que se han ido de manera inesperada, cómo estoy mirando yo ese tránsito de la vida, cómo estoy mirando yo esta muerte, me estoy conectando más a la vida. Creo que a nosotros tenemos dos movimientos, o estamos mirando al pasado y con ello estamos mirando la muerte, o estamos mirando la vida y estamos mirando al futuro. ¿Hacia dónde están mirando? Después de haber tenido muchas pérdidas, creo que uno se queda un rato mirando esos eventos con mucha tristeza y añoranza. A veces los niños que nacen posteriormente a muchas pérdidas, puede ser que vengan como hijos de sustitución, ¿ok? Tienen como hijos de sustitución porque vienen a llenar espacios y lugares que han quedado vacíos por las muertes de otros. Sí, eso es de por sí solo es un tema interesante con varias, digamos, aspectos para mirar, para abordar. Y como nos ha dicho en todo el programa María, de forma general estamos haciendo los planteamientos, de forma, digamos, nada específico, porque cada historia, cada familia y cada situación, pues va a mostrarse por sí misma qué implicación tiene, qué está representando, cuál es el mensaje que nos trae una pérdida, una situación conflictiva, una situación dolorosa, qué nos está queriendo decir. Y la intención de esto es poder mirarlo, reconocerlo, darle el lugar, poder honrarlo y mirar hacia nuestro futuro, poder elegir qué quiero vivir yo, ¿no? Siempre tomando la fuerza que me van a dar, pues toda esa historia, todos esos ancestros, mis padres, me van a dar la fuerza para yo poder continuar, porque eso sí tiene el sistema familiar, quiere crecer, quiere seguir adelante, quiere continuar. Y también quiere que se pueda mirar lo que quedó allí digamos, a un lado, escondido, en secreto, que se pueda mirar, pero en forma de sanar. No mirarlo como un castigo, no es mirado para que suframos, sino para poder entonces avanzar, porque al fin y al cabo es el crecimiento lo que busca el sistema familiar. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos, María, para que nos puedas contar cuáles son los proyectos de la Escuela Integrativa del Ser, cómo, qué aportes nos brindan, ¿no? Desde la mirada sistémica, para poder entonces empezar a mirar estas situaciones y empezar a elegir la vida, porque al fin, en resumen es eso, elegir la vida y seguir creciendo. Sí. Bueno, fíjense que el aporte que brindas es esto mismo que tú acabas de resumir, y es el hecho de que hay comportamientos míos que yo no lo puedo explicar. O sea, yo no puedo explicar, por ejemplo, que siempre atraigo a mi vida parejas casadas. Yo no puedo explicar porque no tengo suerte en los trabajos y siempre los pierdo. Yo no puedo explicarme por qué me enfermo tanto. Son preguntas que nosotros y dinámicas que tenemos nosotros, pero que no tenemos respuesta. La sistémica, las constelaciones familiares, es una puerta por donde nosotros podemos entrar a mirar esas dinámicas de mi sistema en relación a las enfermedades, en relación a la pareja, en relación al dinero, el trabajo, el amor, la salud, todo. Y yo puedo, a través de ella, entenderme, ¿ok? Es un camino las constelaciones que se me abren para yo poder comprender qué ha sucedido. No como bien lo dijiste, no voy a entrar a mi historia de mi familia para juzgar a nadie. Eso no, y no se nos va a permitir el mismo árbol, le va a poner las mil trabas para que entre. Hay que entrar al árbol genealógico y a nuestra historia con mucho amor y mucho respeto, porque él tiene dones, y así como también nos da la oportunidad de sanar cosas, pues también nos da los dones que tenemos, las herramientas, los recursos,
y tenemos muchas cosas en positivo que mirar de nuestra familia y eso también es muy valioso, que tengamos la mirada hacia lo positivo cuando entramos. Es importantísimo este punto. Así que la sistémica o las constelaciones familiares nos dan esa posibilidad de comprendernos mejor a través de los patrones familiares que me acompañan. La Escuela Integrativa del Ser está en esta oportunidad, pues esta semana abrimos una nueva formación, nivel 1, de sanación personal, donde trabajamos y facilitamos las constelaciones familiares en este primer nivel, que es el nivel de que cada persona pueda mirarse desde su perspectiva frente a los padres, frente a los hermanos, frente a la pareja, frente al dinero, la salud. Así que una formación que está con temas súper importantes donde cada uno va a mirar y va a reflexionar acerca de su propia historia y su propia información. Y también estamos por aperturar el nivel 2, que es un nivel mucho más avanzado, donde enseñamos técnicas para hacer ya el trabajo como terapeuta, o sea, constelar, enseñamos a aprender a constelar a otros. También estamos trabajando ahorita, recién se abrió un curso de numerología pitagórica, pues, también como una herramienta para sumar. Todo esto son herramientas que tenemos para sumar y también posiblemente pues habla o una formación donde pueda trabajar el tarot terapéutico, donde también pueda tener una mirada desde las constelaciones familiares, aplicándola el tarot como una herramienta psicológica que pueda permitir abrir y mostrar procesos desde ese punto de vista mucho más psicológico. Entonces, en eso estamos trabajando ahorita y bueno, invitados a los que estén escuchando y que se sientan interesados a seguirnos en nuestras redes. Muchísimas gracias. Ya van a colocar por acá las redes de la Escuela Integrativa del Ser. Agradecidos también con los que han estado comentando, con Ángel, Zoraida, con Francesca, que han estado atentos, participando. Y sí, se trata de poder buscar la herramienta, buscar el recurso, buscar la forma en que nos podemos sanar, porque es una elección también podernos sanar, parar de repetir cada vez que miramos con amor lo que ha sucedido y podemos incluir a todos los que han sido partes, porque todos pertenecen, como nos decía María al principio, la pertenencia es importante y el que ha quedado por fuera siempre está ahí atento a ser parte, porque todos, incluso el que haya tenido una vida lo más difícil, también es parte de nuestra familia y debe ser y ocupar el lugar que le corresponde. Así que yo estoy agradecida por la oportunidad de conversar, que ha sido, digamos, cápsulas hoy de todo lo que es lo sistémico, porque pudiéramos hablar en detalle de muchísimas situaciones y casos y implicaciones, pero en resumen, así como para quedar, como decir, en criollo, de cómo cerramos hoy, María, qué nos quieres decir, qué mensajes nos puedes dejar, como para que, bueno, dice Zoraida, ese tema es hermoso porque nos permite saber desde atrás, gracias, 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 y también Francesca había dicho grandiosa entrega. Así que en resumen, ¿cómo te quieres despedir? Yo creo que te voy a invitar, estoy segura que te voy a volver a invitar con otros temas porque ya esto despierta curiosidad, despierta atención y esa es la idea. La idea de Entre Nos Terapia es poder compartir información, que las personas puedan empezar a revisar sus vidas, que puedan tener vidas más satisfactorias, con mayor plenitud, con felicidad. Esa es nuestra intención, ¿no? Y siempre vamos a estar disponibles a que nos comentan y nos comparten personas profesionales que dedican su vida a esto. Así que muchísimas gracias por estar y dejo el micrófono entonces a ti para que puedas compartirnos tus palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias, Yelexi, por la invitación. Para mí un placer haber compartido un poquito de lo que he podido integrar en mí. Y esto es un proceso para toda la vida, un proceso para toda la vida. El buscar sanar y esto es como
siempre lo dicen, como una cebolla, que vas quitando una capa y consigues la otra y vas sanando, pero te vas haciendo consciente de aquello que necesitas trabajar. ¿Okay? ¿Y cómo lo tienes consciente? Lo tienes consciente a través de lo que me está haciendo mucho ruido afuera, lo que me molesta, lo que todavía no puedo mirar, no puedo tolerar. Eso es lo que tienes al frente para trabajar. Me quedo con una frase que es que todos pertenecemos y todos tenemos derecho a la vida y a vivir a nuestra manera. No hay una manera única de vivir y somos una diversidad, somos un abanico, somos múltiples colores y cada uno tiene su manera de ser, de estar, de creer, de sentir y eso es respetable. Entonces, cuando nosotros nos aperturamos y aperturamos nuestro corazón a entender que cada uno es leal a su propia familia, a su propio sistema, a sus propias creencias, entendemos que somos diferentes y que lo que para mí está bien para otra persona puede que no esté tan bien y es lógico y es importante que lo hace sentir a la diferencia de nosotros. Solo somos parte de un todo y nosotros a veces hemos aprendido por cultura a ser muy controladores, a querer que las cosas vayan de una manera y es que hay que entender que hay algo más grande que todos nosotros que nos guía a aprender, sobre todo aprender, pero aprender en el espíritu y en el corazón. Y eso más grande nos guía de una manera perfecta. Así que siempre las cosas, aunque a veces no me gusten tanto, tienen un propósito que solo lo entiende esa energía más grande que todos. Muchísimas gracias por abrir este espacio para hablar y para compartir y estoy a la orden para otro tema que podamos definir y bueno, compartir con tu audiencia. Gracias, gracias. El próximo programa va a ser en septiembre, el 15 de septiembre, así que bueno, estaremos atentos y después les comentaremos a qué otro tema invitaremos a María y a las demás profesionales que la acompañan a conversar con nosotros, porque tiene pues todavía esto mucho que darnos y mucho para aprender. Muchísimas gracias. Feliz noche a toda la audiencia.